Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Voz de los Derechos. Soy Camila Arellano y hoy vamos a hablar de dos documentos que marcaron un antes y un después en la historia: la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dos textos que nacieron en momentos distintos, pero con el mismo sueño: que todas las personas, sin importar su género, raza o condición, sean libres e iguales. Francia en 1789, el inicio de la revolución y la exclusión femenina. Comencemos viajando al año de 1789, cuando Francia vivía una crisis total: hambre, desempleo, desigualdad y un sistema social injusto. La mayoría del pueblo pertenecía al tercer grado, y entre ellos estaban las mujeres, que sufrían doblemente por ser pobres y por ser mujeres. Cocinaban, trabajaban, criaban hijos y aún así no tenían voz ni derechos. Eran consideradas incapaces de decidir por sí mismas, ni siquiera podían votar o heredar en igualdad de condiciones. Cuando estalla la Revolución Francesa, muchas de ellas salen a la calle con los hombres, marchan, protestan, piden pan, pero también justicia. Pero cuando se redacta la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se dan cuenta de algo: esa igualdad a ellas no las incluye. El documento habla de libertad, propiedad y derechos, pero solo para los hombres. Una revolución de hombres para hombres. Las mujeres otra vez quedaban invisibles. Olympe de Gaules, la mujer que se adelantó a su tiempo. Entonces aparece una figura valiente: Olympe de Gaules, una mujer de origen humilde que decidió enfrentarse al sistema con algo más poderoso que las armas: la palabra. En 1791 escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Inspira en el mismo texto que les había excluido, porque esta vez cambia una sola palabra que lo cambia todo. Donde decía hombre, ella escribía mujer. Olympe afirmaba que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Defendía el derecho al voto, el derecho a la propiedad, el derecho a acceso público y la igualdad ante la ley. Decía que si las mujeres podían ser castigadas con la guillotina, también debían poder practicar en la política. Estas ideas fueron revolucionarias en su tiempo. La sociedad no estaba lista para escuchar a una mujer hablar de igualdad. Por eso, Olympe fue acusada de traición y ejecutada en 1793 por sus propios compañeros de revolución en la guillotina. Su muerte marcó el fin de la temporada del feminismo en la Revolución Francesa. Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas en la historia. Su famoso legado, Mujer despierta, fue una invitación a dejar atrás los prejuicios y no aceptar la sumisión como algo natural. Ella entendió que la verdadera revolución debía incluir a todos, y aunque después el Código Napolitico de 1804 eliminó los pocos derechos que las mujeres habían ganado, la semilla ya estaba plantada. Pasarían más de 2 siglos hasta que las mujeres lograran derechos públicos y civiles, y sobre todo gracias al comienzo con Olympe. El siglo XX, el mundo después de la guerra. Ahora damos un gran salto en el tiempo, al siglo XX. Después de 2 guerras mundiales, la humanidad estaba en ruinas. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos y millones de desplazados. Europa quedó totalmente destruida y el miedo y el dolor eran gran parte de la vida diaria.
La gente se preguntaba, ¿cómo es posible que después de tanta civilización, el ser humano sea capaz de tanto horror? Fue entonces cuando nació la ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, en 1945, con su objetivo claro: garantizar la paz y proteger los derechos humanos. 3 años después, en 1948, la ONU aprobó uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, el compromiso con la dignidad humana. Este documento fue redactado por representantes de distintas culturas y países. Por primera vez la humanidad entera se puso de acuerdo en algo: que todos los seres humanos, sin distinción, tienen derechos inherentes por el simple hecho de existir. Entre sus artículos más importantes están el derecho a la vida y la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho de la educación, el trabajo digno y la seguridad social, la libertad de pensamiento, religión y opinión. Y algo muy importante, también se reconocen los derechos de las mujeres como parte de la igualdad universal. Después de siglos de lucha, las ideas de Olimpe y de muchas otras mujeres por fin eran reconocidas. La Declaración Universal no fue solo un papel, fue un compromiso moral y político. Significó que ningún gobierno podía volver a justificar la opresión, la tortura o la esclavitud. Fue un nuevo comienzo basado en la dignidad, la justicia y el respeto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 1. Estas palabras son la esencia misma de la humanidad. Por eso, esta declaración se convirtió en la base de muchas constituciones y leyes modernas. De Olimpe a la ONU, una lucha que continúa. Si unimos ambas declaraciones, vemos una línea que atraviesa los siglos. Olimpe de Gaules, en 1791, alzó la voz por las mujeres, y la ONU, en 1948, la amplió para toda la humanidad. Ambas nacieron de un mismo deseo: reconocer la dignidad humana como un derecho, no como un privilegio. Pero la historia no termina ahí. Aún hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres que no pueden decidir sobre su cuerpo, niñas sin acceso a educación y pueblos enteros que sufren de discriminación. Por eso, hablar de estos documentos no es solo recordar el pasado, sino entender el presente. Los derechos humanos no son automáticos. Hay que defenderlos todos los días. Cada vez que exigimos respeto, igualdad o justicia, estamos continuando esa misma lucha que empezó desde hace más de 200 años. Y aquí está lo más bonito: no hace falta ser político o activista para defender los derechos. Basta con actuar con empatía, no quedarse callado ante la justicia y tratar a los demás con la misma dignidad que tú esperas recibir. Así cerramos este episodio. La voz de los derechos. Hoy aprendimos que los derechos humanos no nacieron de un día para el otro. Fueron resultados de siglos de lucha, de personas valientes como Olimpe y de la necesidad de aprender de los errores más oscuros de la humanidad. Yo soy Camila Arellano y te dejo con esa reflexión. Los derechos no tienen género ni color, ni frontera. Son la voz de todos los que alguna vez fueron silenciados. Gracias.